Detrás de un femicidio hay toda una larga historia de denuncias, ¿no? Una cantidad de acciones que la víctima llevó adelante pidiendo protección y fue desatendida. Los 208 femicidios que hubo en el año hasta este momento, 171 niñas se quedaron sin su madre. Existe la ley Brisa, que justamente prevé un monto mensual para esos niños, niñas y adolescentes que quedan desamparados ante el sistema, digamos, en este tipo de situaciones. Esto es After Macho, un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. 11 femicidios en 14 días. 11 femicidios, En exactamente, aquí en la Argentina. Aquí en Argentina, en octubre. Bueno, esto hace la intro de nuestro capítulo del día de hoy, que es... Sobre femicidio y que es el último capítulo de esta segunda temporada. Y para eso tenemos una invitada. Exacto. La doctora Carolina Olmedo, que es abogada recibida de la UBA, está maestrando en Derecho Penal en la UBA y litigante del Fuero Federal Provincial de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo dije bien? Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un placer y más siendo el último capítulo del año. Bueno, es que nosotros cuando empezamos a pensar en que íbamos a hablar de femicidios, dijimos, bueno, necesitamos una pata legal también. Exacto, sí, sí. Porque de alguna manera es un tema muy discutido y donde se juntan o se cruzan distintos lenguajes, diría yo, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la visibilización y la militancia política, la expresión política, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia o el sistema jurídico, y a veces hay tensiones en esos diálogos, ¿no? Y a veces hay grandes malentendidos. Sí, lógico, más siendo todo lo que tiene que ver con el derecho penal, a mi criterio al menos, es el derecho más político de todos, porque justamente tiene que ver con la política criminal de los países. Y en ese sentido, las políticas son los que deciden qué se castiga, qué no se castiga y por cuánta pena. Así que en ese sentido es bastante interesante la relación que hay entre la política y el derecho penal. También, perdón, algo que siempre comentamos aquí es poder pensar estos temas complejos con la categoría interseccionalidad, ¿no? O sea, pensarlo como que, bueno, es el cruce de distintas categorías, género, raza, clase. Y lo dije porque luego vamos a pensar un poco lo que sucedió con el triple femicidio en La Matanza, donde están todas esas cosas involucradas. Sí, lo que pasó justamente con ese triple femicidio es que es algo de lo que se dice o lo que se decía como popularmente en las calles, digo yo, era como la justificación de ese crimen, ¿no? Por un montón de aspectos o un montón de aristas, ¿no? Justo en ese contexto, un amigo, Joaquín Hasak, saca con un grupo de investigación un artículo donde ellos van como punto por punto haciendo un análisis quizás más sociológico respecto de esta suerte de justificaciones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, bueno, pero eran pobres. Bueno, pero se dedicaban al trabajo sexual. Bueno, pero... Y ahí me parece que hay un punto que es interesante y el por qué hace que en los últimos tiempos haya más femicidios que en otros momentos, porque recordemos que en la actualidad hay un femicidio cada 26 o 30 horas en Argentina, y esto se debe a la situación de crisis también, ¿no? Ante las situaciones de crisis aumenta los niveles de violencia y aumentan, desde luego, las situaciones de femicidio. Sí, pensaba en las crisis y también en otros eventos, lo comentábamos antes de arrancar, ¿no? Que está documentado esto por estadísticas, en el Reino Unido, Gran Bretaña, por ejemplo, que cuando hay grandes partidos, ¿no? Como aquí podría ser el Boca River, bueno, en fin, los grandes clásicos del fútbol, que también luego se registran más casos de violencia contra las mujeres. Sí, bueno, Jo Fermiña sacó en su último, uno de sus capítulos de su canal de YouTube y habla del femicidio y en un momento ya dice, bueno, más cuando la violencia aumenta, más cuando pierde Boquita, decía yo, ¿no? Como de forma irónica, no por tener un partido en particular, pero esta cuestión del deporte
Y bueno, hay un poco ahí esta cosa del lugar de las mujeres, ¿no? Como este lugar de objeto que terminamos teniendo en la sociedad como de descarga. Sí, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esto que tantas veces se ha conceptualizado desde el feminismo, el cuerpo territorio, ¿no? El cuerpo que es objeto de extracción para la masculinidad, ¿no? El cuerpo, como decías vos, sobre el cual se descarga la furia y también se descarga el deseo sexual muchas veces. De hecho, en el ámbito jurídico no ha faltado el juez que dijera desde una visión bien patriarcal, bueno, pero él necesitaba descargarse. Sí, y perdón, esto de los femicidios, la realidad es que no es un tema nuevo. O sea, hoy tenemos una categoría legal para definir esta situación y me gustaría que nos metamos un poco en esta cuestión como más histórica, pero bueno, femicidios ha habido toda la vida, toda nuestra existencia. Sí, de hecho, hasta hace un par de años eran llamados crímenes pasionales. Y todos los días teníamos un nuevo crimen pasional. A nadie le llamaba la atención. Sin embargo, hoy en día, obviamente post-militancia 2018 y todo lo que ha pasado en nuestro país en términos de militancia y participación política de las mujeres, lógico, tenemos otra conciencia y entendemos muchísimo mejor qué implica ese crimen en particular. Llamémoslo pasional hace 20 años o lo que hoy entendemos como un femicidio. Y que se empezó a visibilizar aquí en la Argentina cuando fue el asesinato de Alicia Muñiz, el femicidio de Alicia Muñiz por parte de su pareja, que era el campeón de boxeo Carlos Monzón. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces ahí se empezó a hablar más de esto que ahora llamamos femicidio. Pero un poco la historia del concepto, ¿no? ¿Cómo surge el concepto de femicidio? ¿Cómo surge? En los 70, ¿verdad? En los 70, Diane Russell, Ajá, o Russell fue quien acuñó en sí el término, aunque ella nunca se apropió, como bien charlábamos hace un ratito, del concepto. Y a su vez, posteriormente en Latinoamérica, Lagarde, Marcela Lagarde, exacto, fue quien lo reconfiguró de cierta forma y empezó a hablar de feminicidio como un concepto separado, pero obviamente que tiene que ver con el femicidio en sí. ¿Y por qué están separados femicidio y feminicidio? Para hacerlo sencillo, femicidio es el crimen perpetrado por un varón en un contexto de violencia de género que tiene por víctima o por sujeto pasivo de esa agresión a la mujer. Ahora, el feminicidio tiene que ver con una cuestión institucional. Es la desatención por parte del Estado respecto de esas mujeres que acuden justamente a la justicia, a los funcionarios públicos en búsqueda de ayuda que les es negada o... sí, que les es negada, efectivamente. Por eso muchas veces aquí hablamos de la importancia de las políticas públicas de género y del acceso a justicia por parte de los y las ciudadanas. Porque, tal cual como decía Caro, muchas veces detrás de un femicidio hay toda una larga historia de denuncias, ¿no? de una cantidad de acciones que la víctima llevó adelante pidiendo protección y fue desatendida. Entonces ahí claramente hay una responsabilidad del Estado en ese crimen. Totalmente. Y pensaba, justo estaba buscando un poco para sumar más como datos concretos, el Observatorio de Violencia, que es ahora que sí nos ven, en su último informe nos dice que el 40% de las situaciones de femicidio sucedieron en la casa de la víctima o después se suma el 25% en una casa compartida, ¿no? Y que lógicamente hay un vínculo entre esta persona, entre la persona que realiza el femicidio y la persona que se muere, ¿no? Como un vínculo de pareja. La mayoría de las veces son vínculos de pareja, ¿no? Sí, aparte me gustaría hacer un parate acá. Muchas veces lo que pasa, y que la gente no sé si no lo termina de entender o tal vez no hay tanta conciencia, y es que cuando llega el derecho penal, o el poder punitivo, mejor dicho, a atender este tipo de problemáticas, ya es tarde. Ya es tarde. Porque mínimo tenemos una agresión por parte de una persona hacia otra. Entonces, lo ideal sería justamente que el Estado llegue antes, que se generen estas políticas públicas que anticipen este tipo de situaciones y no se llegue. Claro. Claro, nosotros hablábamos en un capítulo sobre la violencia de género en particular, y hablábamos todo el tiempo de las alertas, ¿no? Como estar atentos y atentas a las alertas y poder pedir ayuda. Bueno, hablábamos de los recursos y demás, pero bueno, la verdad es que los números son fuertes. O sea, el 40% es una pareja y el 30% es una expareja,
¿no? Porque el vínculo, desde luego, no necesariamente tiene que ser con ser pareja en el momento. Y la cantidad de cosas que sucedieron antes, ¿no? De llegar a esa situación y qué pasa con el rol del Estado en ese lugar, ¿no? Sí, ¿qué función termina cumpliendo? Yo ayer fue viernes, antes de ayer, jueves, estaba cursando una materia que es de Derecho Procesal con Binder, que es una eminencia para los que nos dedicamos al derecho penal, y nos planteó un caso que es prácticamente imposible de resolución. ¿Qué pasa llegado el caso de una mujer que va a denunciar a su expareja o su pareja porque la agredió, porque hubo algún tipo de violencia? Bueno, perfecto. Al hombre lo meten preso, supongamos. Él está preso y ella dice, che, pero ahora no puedo mantener a mis 4 hijos. Yo quiero que salga. Quiero que salga, que siga trabajando, porque la verdad es que no puedo, no llego a cuidarlos, no llego a ayudarlos con las tareas del colegio, las tareas del hogar, y aparte tengo que salir a trabajar, no puedo. Quiero que salga. ¿Qué solución le brinda el Estado? Bueno, hasta hace no mucho tiempo teníamos un programa que acompañaba a las personas en situación de violencia de género, brindándoles un subsidio por parte del Estado durante un periodo de tiempo que además brindaba otro tipo de asistencias, ¿no? Psicológica, trabajo social, vivienda y demás. Entonces, ¿qué hacía? Porque la realidad es que uno de los motivos principales por los cuales una pareja, una persona que vive en situación de violencia no se separa es porque no tiene capacidad económica para poder hacerlo, por la ¿no? dependencia económica. Exactamente, tiene hijos en el medio, que hay que cuidarlos. La mayoría de las veces no tiene a dónde irse, ¿no? Algo de la red de contención que tampoco está presente. Entonces el Estado estaba presente en ese momento y le decía, bueno, te doy un subsidio, además de acompañarte en todo este recorrido, para que la persona pueda empezar a Transitarlo. a salir, ¿no? De a poco. Ahora, no solamente que en la Argentina se han quitado estos subsidios, sino que además hay todo un discurso negacionista de la violencia por motivos de género, con lo cual es como retroceder un montón de casilleros y ya. Por eso nuevamente se reaviva el debate de ¿esto es o no es femicidio? ¿Es lógico o es pertinente utilizar la categoría femicidio? ¿O hablamos siempre de homicidio porque es lo mismo finalmente, ¿no? Se vuelve atrás en eso como efecto de este negacionismo de la violencia y del patriarcado. Porque hay quienes dicen, no, el patriarcado ya fue, el patriarcado era el siglo pasado, ahora ya no hay. Bueno, Entonces, y algo que está pasando en un mundo cada vez más desigual, me estás diciendo que no hay Estamos patriarcado. No, bueno, pero también es verdad que por ahí nosotras somos una generación que ha hecho un recorrido en esa desestructuración y en ese salirse un poco de la mirada más conservadora y patriarcal. Bueno, todo el movimiento de mujeres de los últimos años ha hecho mucho en esa visibilización de las situaciones de violencia. Se consiguieron algunas leyes importantes como la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de la ESI y demás cuestiones. Y hay un fenómeno social que sucede en la actualidad y es que estamos volviendo a unas construcciones más conservadoras. Las adolescencias, las juventudes hablan de relaciones patriarcales mucho más que antes, ¿no? Como, bueno, el movimiento de las tradwives, que también lo hablamos acá, el lugar de los varones más tradicionales, los gimbro, ¿no? El lugar del varón fuerte, potente. Esta cuestión de la monogamia como una cuestión muy, muy arraigada, estructural nuevamente. Como hay una vuelta sobre esto, lógicamente, desde luego ahí aparece la desigualdad en los vínculos muy marcado. Ahora, hablábamos de la diferencia entonces entre femicidio y feminicidio, esto que introduce Marcela Lagarde. Y aquí, en la legislación argentina, ¿cómo es? ¿Existe el femicidio como figura en el Código Penal? No. Ajá. No, acá en Argentina el femicidio como concepto está incorporado en el artículo 80. Fue una reforma que se hizo en el 2012, así que desde ese momento lo tenemos, que agrava el homicidio cometido por un hombre que tiene como sujeto pasivo una mujer en un contexto de violencia por razones de género. Es eso lo que dice el Código Penal. O sea, es un Pero agravante. no menciona, exacto, es un agravante de el homicidio. Y que sea un agravante, ¿qué implica? ¿Que la pena es mayor? ¿O qué cosa implica que sea un agravante? Que la pena es mayor y aparte, por ser un delito que está relacionado con violencia por razones de género, suele tener otras contemplaciones. Por ejemplo, si se quisiera acceder a, qué sé yo, una libertad condicional, por ejemplo, bueno, tiene algunas complicaciones que tienen que ver con el delito en particular por ser una figura agravada del homicidio. Pero sí es.
Y Está contemplado de esa manera. y para el resto de las víctimas de ese crimen, ¿no? Por ejemplo, imagino hijos, hijas. Colaterales. Sí, Ajá. bueno, ¿Es así como se llaman? No se contemplan dentro de la figura, pero sí, son víctimas que terminan de manera, no sé si secundaria es la palabra, pero sí sufriendo las consecuencias, cual. obviamente, Ujú. del femicidio. Porque digo, no es lo mismo haber perdido a tu mamá porque murió de cáncer que haber perdido a tu mamá porque tu papá la mató. O sea, es... Bueno, el último informe de Ahora que si nos ven dicen que en los 208 femicidios que hubo en el año hasta este momento, 171 niñas se quedaron sin su madre. Bueno, y ahí, no sé, evidentemente habría que hacer algo, está faltando alguna cosa quizá, ¿no? Me quedé pensando en algo que habías dicho hace unos segundos, y es que para los menores, las menores que resultaron ser hijas de víctimas de femicidios, de víctimas de violencia de género, que resultan en un femicidio, existe la ley Brisa, que justamente prevé un monto mensual para esos niños, niñas y adolescentes que quedan desamparados ante el sistema, digamos, en este tipo de situaciones. Volviendo a estos femicidios, hablábamos del triple femicidio en La Matanza, creo que fue en la localidad de Florencio Varela específicamente. Tres mujeres muy jóvenes, creo que en las edades Una ahora no menor de recuerdo. edad. Había una que tenía 15 años y luego las otras creo que no excedían los 20, 20, 20 y 23, algo. una cosa así. Y en un contexto donde también estaba metido el narco, ¿no? Que es un gran tema del que también se podría hablar largo. Pero entonces, ahí es como decimos medio acá, se embarra la cancha y entonces, no, bueno, pero entonces las mataron porque ellas se habían afanado algo, es un ajuste de cuenta entre narcos, le podría haber pasado lo mismo si eran pibes. Sí, no solo el narco, sino que además aparece el trabajo sexual también, ¿no? Además, el desde un trabajo lugar sexual. muy estigmatizante. O la prostitución, Ajá. o estar en situación de prostitución, ¿no? Sí, Como dependiendo de cómo lo digamos. Claro, desde Sí. qué lugar lo digamos. Total, pero bueno, ahí vuelvo sobre esto que tiene que ver con la crisis, ¿no? Porque la crisis económica deja a las personas que están en situación vulnerable más vulnerables aún, ¿no? Y ahí hay una falta del rol del Estado con esas personas o para dar respuesta a esas situaciones más vulnerables. Pero bueno, sí aparece la incluso, justificación. Perdón, Sí. quizás me voy un poco mucho, pero incluso con los discursos que se reproducen hoy en día, es como, bueno, sos mujer, tenés que estar buena, ser súper viva y vender fotos en OnlyFans. Si sos varón, dedícate a las apuestas, que te va a ir bárbaro, te vas a hacer multimillonario. Digo, esas son como las dos variables que se están jugando hoy en día, y eso hace que los jóvenes, los chicos, las chicas, tengan menos opciones también, en términos ideales. Y además, es complejo. No solo eso, porque además siempre me parece que es muy complejo cuando se presenta una sola opción, ¿no? Y entonces, si la única opción de éxito es el éxito económico, entonces todas las demás inquietudes que uno pueda tener, no sé, artísticas, No tienen vinculares, sentido. etcétera, no tiene ningún sentido todo lo demás. ¿Para qué es una pérdida de tiempo dedicarme a los vínculos si lo que importa es que me dedique a hacer plata? Pero bueno, lo que me parece también importante de analizar cada situación de femicidio y demás, esto que decíamos recién, es desde una mirada interseccional, ¿no? Como tener en cuenta que de todas formas, igual las situaciones de violencia de género pasan en todos los estratos sociales, que quizás nos enteramos menos de las que pasan en los estratos más altos por una cuestión de estatus, ¿no? Pero bueno, Julieta Prandi, que salió a contar, tuvo como 2 años en su juicio No por sé, situación de pero violencia con su si pareja. no más, claro, sí. Ella lo que hizo fue visibilizar en el último tiempo algo que es muy, muy importante y muy relevante, que son los abusos intrapareja, ¿no? Los abusos sexuales intrapareja, que ya lo marca muy claro, esto de que haber vivido muchas sesiones de violación de parte de su pareja, ¿no? Y que es importante porque, bueno, es una persona, primero es una figura pública y después es una persona con un estatus social alto, ¿no? Que, bueno, ella también decía que no se iba justamente por una cuestión económica, que le costaba mucho salirse de ese lugar, por ese lugar. Entonces está bueno también poder visibilizarlo de esa forma porque pasan todos los estratos sociales. A veces uno dice, bueno, pero pues son pobres, entonces como una forma medio despectiva. Y ahí entonces tiene sentido esto que en su momento
traía a Diane Russell, ¿no? La que popularizó, la que puso sobre el tapete el término femicidio, porque, y un poco respondiendo a la pregunta, bueno, las mataron porque eran narcos, porque... Ella dice, femicidio es esa categoría que armamos, y es una categoría política. Es para visibilizar que hay en un extremo existe el femicidio, pero eso se inscribe en un continuum, dice Diane Russell, de violencias cotidianas contra las mujeres. Si no existieran esas violencias cotidianas de distinta índole, de distinto impacto, de distinto grado, entonces no tendría sentido hablar de femicidio. Claro. Pero sí lo hablamos porque no se da que de golpe un tipo se le chifla el moño y mata a una mujer. No, eso se inscribe en una sociedad que es violenta contra las mujeres. Sí. Sí, me quedo pensando en esto que decías de que no está como instalado como una categoría legal, ¿no? Sino que sirve para visibilizar. Y hay algo de la visibilización que siento que es súper importante, ¿no? Más allá, que muchas cosas se instalan a nivel social primero para después tener una categoría más legal. ¿Y qué rol cumple la gente y los movimientos sociales en eso? Sí, obvio. Eso desde ya. O sea, si no hubiera existido un movimiento de mujeres que luchara justamente contra este tipo de situaciones, hoy en día no estaríamos hablando de femicidio. Ustedes mencionaban otro caso, pero a mi generación creo que lo marcó el caso de Ángeles Rawson, que es mucho más reciente. Yo tengo 28 años y lo recuerdo al día de hoy muy patente, como una chica más o menos de mi edad que estaba volviendo del colegio y que parece ser que la agarró, o el padrastro en ese momento, el padrastro o el portero, y que pasó algo medio raro y era como, ok, che, está pasando esto. No importa si tenés 12, 13, 14, te puede pasar también. Sí, y la crueldad con la que suceden estos casos, que bueno, me hace acordar mucho a esto de la publicidad que salió hace un momento de la bolsa, ¿no? En las publicidades en las estaciones de servicio, como naturalizando esta cuestión de raptar a una piba. Me acuerdo mucho de Ángeles Rawson, yo vivía a una cuadra. Claro, sí, en Palermo, fue en Ciudad de Buenos Palermo Aires. en ese momento, y era como un caos de gente. Pero bueno, esto, como en una semana, o en esta actualidad, hay una publicidad de meter una piba en una bolsa, se naturalizan, no sé qué, 3 femicidios, ¿no? Como hay algo del contexto que también hace a estas situaciones y a cómo esto cada vez hay más casos, ¿no? A veces en talleres con varones, y cuando aparece este tipo de discusión, yo les pongo el siguiente ejemplo. Les digo, imaginemos que sean varones de un sindicato X. Y yo les digo, ¿qué pensarían ustedes si cada día mataran a un miembro de este sindicato? ¿No? ¿Lo naturalizarían? ¿Dirían, es un homicidio más? ¿O encontrarían que ahí hay otra cosa? ¿No? Hay una hazaña, una persecución, algo en contra. No, claro, saltaríamos. Bueno, y esto, ¿no? Es equivalente. Sin embargo, otra vez, como se inscribe en un continuo de violencia contra las mujeres, queda invisibilizado. Bueno, y esto es muy loco. Esta frase que siempre se dice, si todas tuvimos una amiga que vivió en una situación de violencia o de abuso, ¿cómo puede ser que los varones no tengan un amigo que lo haya ejercido? Claro. ¿No? Y que, bueno, hay algo de ahí la cofradía masculina que nosotros solemos nombrar bastante y lo que no se nombra. Pero hablando de nombrar, en nuestro segmento de ¿Qué se cuenta, qué se rumorea?, tenemos justamente la voz de 2 varones que hablan un poco de este tema que planteamos hoy. ¿Los escuchamos? Escuchemos. Escuchen. Sí, el tema femicidios es un tema complicado, ¿no? Por supuesto, digo, como hay que frenar, ¿no? El hecho de que la sigan matando, eso desde ya, pero también es un tema difícil, porque si vos te pones en la postura de que las matan solo por ser mujeres, bueno, ¿cómo comprobás eso? ¿No? ¿Cómo lo separás de otros crímenes? ¿Cómo comprobás la intención? Ese es el tema. ¿Cómo comprobás la intención? La pregunta. Bueno, hay algunos criterios. Desde ya es complejo. Es complejo atender este tipo de situaciones porque uno tiene que meterse en la relación y ver cómo era la dinámica, cómo eran sus relaciones, si había red de contención, qué piensa, qué opinaba la red de contención. Digo, hay que evaluar muchos factores, pero existen ciertos criterios desde la CEDAW, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, y básicamente se pueden reducir en
entender si, o interpretar si había relación de pareja o no, si había algún tipo de vínculo sexoafectivo, en realidad un poco más amplio, si han existido algún tipo de situación relacionada con violencia, amenazas, desigualdad económica, desigualdad de poder dentro de esa relación, si hubo también situaciones de dominación o de humillación por parte del varón hacia la mujer, si existieron situaciones de control, qué sé yo, hay muchas veces que en las parejas es normal pasarse la ubicación 24 horas. Digo, ese tipo de situaciones son una alerta importante, porque muchas veces no tiene que ver con la seguridad en sí. ¿Qué más? Bueno, sí existió obviamente algún tipo de denuncia previa por parte de la mujer en contra de este varón. Esos son algunos criterios que se suelen tomar en cuenta a la hora de definir o no si está configurada la figura de femicidio o si es un homicidio simple o agravado por algún tipo de ensañamiento y demás, pero que no tiene que ver con un femicidio. Claro, ahí el audio dice, es difícil demostrar la intención, sin embargo, hay antecedentes que pueden más o menos dar cuenta. Pensaba en este otro femicida, el que mató a su ex esposa, a su ex suegra y también al remisero que en algún momento intervino en algún traslado. Hizo todo eso para salvar a su hijo. Claro, para salvar al hijo. Viste, que las peores cosas se hacen en nombre de la salvación de alguien, ¿no? Y él tiene el antecedente de haber fundado una organización de varones misóginos en Uruguay, con Y lo se cual llamaba Varones Unidos. Varones Unidos, el grupo que lideraba a este hombre. Y entonces, claro, ahí no se puede decir, no, bueno, ¿cómo vamos a decir que la mató por ser mujer o que las mató por ser mujeres? Y si hay antecedentes de que el tipo es militante de la misoginia. ¿No? Sí, total. Hay como que volver a esos archivos, ¿no? Y por ahí pensaba en esto de las investigaciones que tienen mucho en cuenta hoy no sé, las conversaciones por WhatsApp, las historiales de ese tipo de cosas que fueron pasando y demás. Y también, bueno, el registro de eso por parte de las personas que lo viven, ¿no? Como una situación de violencia o no, la persona que lo ejerce también, ¿no? Una cosita más, porque el audio él empieza diciendo, claro, hay que frenar la violencia contra las mujeres, como que claramente se pone, ¿no?, en contra de los femicidios, pero entonces, aparece siempre esta fórmula, ¿no? Sí, entiendo, pero sí, esto se escucha mucho y es como... Entonces no se está terminando de entender o no se quiere entender. Realmente es un misterio para mí, no sé de qué depende. Pero evidentemente hay ahí como una resistencia a aceptar que esto es así. Sí, sí. Y me parece que muy de ese lado también viene el segundo audio que tenemos de que se cuenta que se rumorea. Bueno, pero cuando se habla de femicidios, rara vez se menciona que a los hombres también nos matan. ¿Por qué no hablamos de eso? Es verdad, y es verdad que los hombres mueren más en manos de otros varones, ¿no? Eso estadísticamente es así. Lo que pasa es que el motivo por el cual mueren no es por su cuestión de género. Y explicar eso y que eso se entienda es muy difícil. Es que también en parte implica reconocer una diferencia estructural, cultural. Entender que a las mujeres las pueden matar, nos pueden matar por ser mujeres, y a los varones los pueden matar obviamente por múltiples factores, qué sé yo, en ocasión de robo, o sea, hay 1.000.000 de razones por las que puede suceder, pero a las mujeres nos pueden matar, aparte de todo eso, por ser mujeres. Y creo que ahí está la diferencia. Y algo que me recordaba el audio de esta otra persona es algo que escuché muchas veces y es, bueno, pero el derecho no nos protege a los varones. ¿Por qué no hay leyes para los varones? A veces los grupos de varones dicen, ¿no? ¿Qué leyes necesitan? Recibo. No. Pero sí, claramente, a ver, hay algunas cuestiones estructurales que están desatendidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con una desigualdad de clases. ¿No? Lo que implica vivir en la pobreza, sí, desde ya va a afectar a un varón en relación a otro que vive en Palermo, Belgrano, pero a las mujeres que también viven en ese contexto de pobreza las afecta aún más.
Digo, las posibilidades que tienen son menos, las posibilidades que tienen de, qué sé yo, continuar sus estudios también son menores, ni hablar si llegan a tener hijos durante la adolescencia. Eso es prácticamente anular todo el futuro. Digo, hay algunas cuestiones que son estructurales que hay que solucionar. Y no creo tampoco que sea una cuestión de salir compulsivamente a sacar leyes, porque es un cambio cultural el que hay que hacer. Entonces, de nada sirve que saquemos 5 leyes por día si después, en definitiva, lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, la aplicación de la ESI no termina sucediendo. Entonces, ¿para qué hago todo el resto? Ahora, también la gran contradicción o el gran absurdo de ese planteo de leyes para los varones es que históricamente las leyes han beneficiado a los varones, Total. ¿no? En detrimento o en perjuicio incluso de mujeres y disidencias, ¿no? ¿Cuánto hace que las mujeres pueden comprar, vender? ¿Cuánto hace que las mujeres pueden votar o abortar o decidir sobre su cuerpo? ¿Cuánto hace? Ayer, hace 5 minutos. Sí. No, y aparte, yo me gustaría saber cómo es la conformación actual del Congreso. A ver si hay más mujeres que varones. Aunque tenemos una ley de paridad de género, ¿no? Y no sucede. Bueno, pero es otra vez curioso y trayéndolo al contexto actual de la Argentina y que es parecido al de muchos otros lugares del mundo, es esto de, hay varones que dicen, pero y se fueron de mambo las mujeres con Se sus pasaron leyes, 3 pueblos. se pasaron 3 pueblos, y los derechos nuestros y las leyes para nosotros. Y después ese mismo varón vota a favor de reformas laborales que lo perjudican, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿viste? ¿Qué tema? Es un gran tema y profundo y filosófico. ¿Por qué abrazamos con fervor el látigo? Bueno, el goce, viste que el psicoanálisis no tiene muchas explicaciones lógicas, pero lo que pienso también es como muchas veces esas personas que replican estas políticas de reformas laborales que van en detrimento de los derechos de las personas, son figuras que aparecen como figuras varones en su mayoría, empoderadas, con poder, ¿no? Como desde este lugar más autoritario, imponiéndose. Entonces, ese tipo de figura quizás llama más la atención que su mensaje en sí, ¿no? Como, esta persona, ¿no? Tiene... carismático. Exactamente, ¿no? Bueno, y muchas veces ni siquiera se razona lo que esa persona está diciendo, o cuál es su mensaje, cuál es su política que está transmitiendo. Otra de las cuestiones que aparecen con este tema del femicidio es que aún habiendo reformas en las leyes, aún habiéndose visibilizado todo esto, seguimos con un femicidio por día, y esto no es un fenómeno de la Argentina, sino que es un fenómeno, bueno, hay otros países, incluso en la región, donde hay, bueno, es un horror la cantidad de mujeres que matan por día, ¿no? Vinculado también con el narco, en fin, todos estos cruces y estas cosas complicadas. Entonces, la pregunta es, ¿será que con las leyes no es suficiente? ¿Qué otra cosa hace falta para erradicar la violencia por motivos de género? A mi criterio, por supuesto que con las leyes no alcanza. O sea, desde ya no alcanza solamente con eso. Tener en un papel, hablando mal y pronto, ¿no? Tener en un papelito 15 artículos que dicen matar está mal, si es mujer peor, y la verdad no sirve de mucho si no sentamos las bases en las escuelas con los chicos que están en edad de escolarización, en las universidades generando conciencia a los futuros profesionales, en, qué sé yo, en el sistema público de salud, generando capacitaciones para los profesionales de salud que todos los días ven este tipo de problemáticas, ni hablar las personas que trabajan en el Poder Judicial. Digo, si no hacemos todo eso, sirve de nada. Es que quienes hacemos las leyes somos las personas. O sea, quienes lo implementamos son las personas. Tenemos que poder conocerlo y tener como un cambio cultural para que esa implementación se lleve adelante. Y nombraste las universidades y ahí aparece como mi pregunta. ¿La Universidad de Buenos Aires de Abogacía tiene como una perspectiva más de género en este momento? Siempre he escuchado como más historias de que no, de que era bastante machista, y que, bueno, de todas las universidades que tienen quizás planes educativos históricos tienen como una mirada quizás más machista, pero ¿qué tal la universidad hoy en día? Mira, titulares en Derecho Penal tenemos una mujer. Una. Los demás todos varones. Digo, a ver, evidentemente Derecho UBA
es una facultad tradicional, eminentemente tradicional, y en ese sentido hay ciertas estructuras que cuesta romper. Sin embargo, está lleno también de profesionales que tienden a generar conciencia en términos de género. De esa manera incorporan lecturas y debates más que interesantes durante las cursadas. El tema es que no hay tanto de eso en las materias que son obligatorias para todo el mundo. Sí hay materias específicas, optativas, que las cursas en la última etapa de la carrera, que tienen que ver con cuestiones de género estrictamente. Y obviamente son más mujeres que varones las que la cursan. Entonces, en definitiva, termina siendo igualmente algo que está sesgado, digamos, de por sí. Es que el cambio cultural lleva muchos años, ¿no? Entonces a veces, sobre todo cuando hablamos de estructura o de planes de estudio, que hacer un cambio en un plan de estudio de una materia es complejo, no es un trámite simple, no es que yo sumo este artículo porque me gustó o me parece que está bien, alineado a mi perspectiva y listo, hay como toda una cuestión administrativa compleja. Pero bueno, me parece que es un reflejo de nuestra sociedad también, ¿no? Como el cambio social lleva mucho tiempo. Y también es un acto incómodo el de llevar sin ese duda. tipo de debates al aula. Yo en este momento no, pero hasta hace no mucho daba clases tanto en CBC como en Derechos Humanos y en Penal. Y la verdad es que era muy difícil traer este tipo de debates, sobre todo en los primeros años de la carrera, qué sé yo, Derechos Humanos suele ser la primera materia que cursa todo el mundo. Entonces viene el pibe del CBC medio tímido y de repente te dicen, no, bueno, pero ¿esto para qué? Las mujeres tienen demasiados derechos. Entonces, bueno, ¿cómo atiendo esta situación? Objetivamente también, porque vos no dejás de estar en un rol institucional. Bueno, es un poco complejo e incómodo, sumamente incómodo, pero es un trabajo que hay que hacer indudablemente, porque si no, vamos a seguir como estamos o peor. Sí, no, iba a decir que a veces entramos en este malentendido, con comillas, de pensar que la ley tiene que ver con la justicia, ¿no? Y desde otras miradas podemos pensar que la ley más bien tiene que ver con el poder, con preservar el poder, con cuidar un statu quo, ¿no? Pero pensaba también esto de, a veces cuando surgen estos temas, aparece la voz de, entonces tiene que haber más pena, como más punitivismo. Entonces no, hay que matarlos, ¿no? Y no sé qué opinás vos sobre esta idea del más punitivismo, o por ejemplo bajar la ley de imputabilidad, la edad para imputabilidad, ¿no? O sea, que más niños puedan ser imputados desde el Código Penal. Es una aberración. A mi criterio es una aberración. En términos de que, por ejemplo, y le sacamos el componente género, ¿hay menos robos? Porque la pena es un poco más elevada, un poco más baja, hay más hurtos, menos hurtos, no, se sigue. Se sigue porque no es determinante. Una persona, antes de cometer un femicidio, no se pone a pensar, bueno, no, voy a hacerlo así porque si no tengo perpetua y si es mujer... No se lee pone el a hacer Código Penal cuentas. antes, claro. No se pone a hacer cuentas. Digo, hay otros componentes, otros factores en realidad que tienen que ver con el delito de femicidio. Y en ese sentido, me parece incluso un poco ridículo el debate, entendiendo que no te determina la comisión o no de un delito la pena. Es muy raro que una persona, antes de cometer un delito, cualquiera sea, se ponga a prever esas cuestiones. Pasará, qué sé yo, en situaciones en las que se quiere evitar, no sé, una imputación por lavado de activos. Claro. Pero por femicidio, medio difícil. Y en ese sentido, la verdad es que pensar en una punición diferenciada para personas que tienen 11, 12 años, me parece una barbaridad directamente, una barbaridad. O sea, son personas, niñeces, que deberían estar en la escuela, estudiando. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado, en vez de prever que estén estudiando, prefiera que el primer contacto que muchas veces los chicos tienen es directamente con el sistema punitivo? Claro. Ni siquiera es la escuela, no es el hospital público, no es algún tipo de servicio social por parte del Estado para evaluar cuáles son las condiciones de su vivienda. No, es directamente cuando les llega una imputación y se lo llevan detenido. Entonces, eso es una aberración. Y pensar que una persona de 11, 12 años puede atravesar ese tipo de proceso,
Y la verdad que no. Sí, A mi que criterio no. Además no será de cualquier clase ese niño Total. o niña de 11, 12 años, ¿no? No, porque el que tiene dinero lo soluciona de otra forma. Pero bueno, entonces si no es por las leyes, ¿cómo es? Es, bueno, creando conciencia social, educando, Bueno, estos debatiendo. espacios, debatiendo, ¿no? Abriendo el tema, visibilizándolos. Me parece que el movimiento de mujeres tiene algo de esto de, bueno, de pasarnos 3 pueblos y más, en el sentido de visibilizar las situaciones de femicidio, de que algo del ciberactivismo que también toma mucha relevancia en estos movimientos, que es, bueno, nos enteramos de estas situaciones con mayor rapidez y con mayor vehemencia que en otro tiempo, porque antes era una cuestión interna, no se sabía, eran crímenes pasionales, tenían otros títulos. Y hoy, bueno, sí, por suerte están las redes sociales, están esto de las redes, del internet, hace que la información circule, ¿no? Y eso es súper importante para visibilizar esto. Sí, y también creo que es un arma de doble filo igualmente. Ah, siempre, la sí. hiperconectividad. Total, sí. Porque incluso me pasa a mí muchas veces que yo estoy metida en Twitter y digo, uy, este femicidio, uy, esto que pasó, ay no, lavado de activos, ay, imputaron a X político de tal partido, che, mirá lo que pasó. Y capaz hablo con un amigo y me dice, ah, sí, Colapinto ganó la Fórmula 1, ¿lo viste el video que salió en Twitter? No, ni idea. Digo, entonces es como que nos termina llegando muy sesgada la información también en base a nuestros intereses. Entonces no puede ser el único espacio en el que se debatan estas cuestiones porque si no estamos perdidos. Bueno, ahí está esto de salir a la calle, ¿no? De Absolutamente. poder encontrarnos, de generar esos espacios. Ahí es que se generan estos proyectos de ley que después terminan siendo lo que hoy conocemos. Y conversar estos temas con amigos, amigas, familiares, ¿no? Porque a veces está esta cosa de no nos vamos a poner a hablar de estas cosas. Y... No, de esto no se ahora que fin de año, la fiesta, no, eso no se habla. Bueno, ¿para qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Totalmente. Pero bueno, esto que decías vos, y nosotros repetimos bastante en After Macho, y nos tenemos que incomodar un poco. O sea, la única forma de generar un cambio social es incomodarse, ver qué batallas vamos a dar, no podemos dar todas, ¿no? Como está bueno eso también. Y bueno, incomodarnos para generar el cambio social. Sí, y tender puentes, conversar, sobre todo con aquel que opina distinto, Sí. ¿no? Gracias, Caro, por haber venido. Un placer, Un placer. gracias. A este último capítulo del año ya haremos más. Y bueno, nos encontramos en las próximas temporadas. Exacto. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.